Hola, buenas tardes, alumnos, alumnas de tercer curso de secundaria. Os dejo este primer vídeo de la unidad didáctica número 2, repasando algo que ya hemos trabajado bastante bien en clase, de lo que me encuentro plenamente satisfecho de la forma en la que lo habéis llevado a cabo, con el primer epígrafe de la unidad didáctica, que corresponde a la comunicación. Hablábamos del texto, empezando definiendo lo que es un texto. Un texto no es otra cosa que una unidad comunicativa completa, que tiene un sentido unitario, que trata de una cosa y que ha sido emitida o será emitida en una situación determinada para algo, para lograr una finalidad. Esa es una definición de texto que podéis encajar con vuestras propias palabras, pero recordad que siempre tiene que llevar todos los aspectos que hemos dicho. Unidad comunicativa completa, unitaria, que se emite en una situación determinada y para cumplir una finalidad. Para que un texto recoja todo esto que hemos dicho en la definición, debe tener claro tres aspectos. El primero de ellos es la adecuación. La coherencia sería el segundo, y la cohesión. Repito, adecuación, coherencia y cohesión, los tres muy ligados entre sí. Cuando un texto cumple con estos tres apartados, podemos decir que un texto es completo y adecuado. ¿Qué es la adecuación? La propia semántica de la palabra lo recoge muy bien. Todo el mundo sabe qué significa el adjetivo adecuado. Cuando algo es adecuado, tú vas a una boda y te pones una ropa adecuada, vas al colegio y te pones una ropa adecuada. Es decir, adecuamos nuestra vestimenta generalmente a la situación que nos va a ocupar. Bueno, pues con los textos ocurre igual. La adecuación no es ni más ni menos que la propiedad de un texto por el cual este texto se adapta a la situación comunicativa. Es bastante claro. Pensad en el ejemplo que os he dicho de la ropa. Tú te pones algo según donde vayas a ir. Bueno, pues un texto es igual. Después de la adecuación, os he dicho que nos encontramos con la coherencia. La coherencia no es ni más ni menos que la propiedad que tiene un texto para que le dé, cuidado con ese de que lleva tilde del verbo dar, para que le dé unidad, para que sea uno solo. Lo que decíamos antes en la definición de texto de un carácter unitario. También la coherencia permite que el destinatario comprenda el contenido del texto y la intención que tú llevas a la hora de emitir ese texto, ya sea oral o sea escrito. Hay montones de chistes referentes a personas que no son coherentes hablando y al final el mensaje no llega al receptor. Luego, un texto con buena coherencia llega bien al receptor, tanto en contenido como en intencionalidad. ¿Por qué me dice esto, no? Y por último, la última propiedad que un buen texto tiene que tener es la cohesión. Ya sabéis, por ejemplo, si jugamos al fútbol, les decimos que los entrenadores dicen que el equipo tiene que estar cohesionado, unido, para que todo sea una piña. Al texto le pasa igual. La cohesión es la tercera de las propiedades de un texto, por la cual los elementos gramaticales que forman ese texto, están conectados y relacionados entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una palabra casa, un sustantivo casa, otro sustantivo madera, ahí no hay cohesión. Pero si yo a esto le pongo un conector, por ejemplo la preposición de, pues ya convierto esto en algo mucho más fácil de entender. Casa de madera. Por lo tanto, podemos decir que en este caso la preposición de ha actuado de conector. Hemos trabajado también en clase los distintos conectores que hay para que la cohesión llegue a buen fruto, llegue a dar buenos frutos, llegue a buen término. Y habíamos visto que hay varios tipos de conectores. Los aditivos, que sirven para sumar, por ejemplo, asimismo, además. Meter esto en un texto y veréis como cuando introducís la palabra asimismo o además, resulta que hemos añadido significado a nuestro texto.
También teníamos conectores ejemplificativos, que como la propia definición de la palabra dice, nos van a plantear un ejemplo. Bueno, pues yo estoy diciendo algo en clase y digo, mirad, por ejemplo, pues ese por ejemplo es un conector discursivo del tipo ejemplificativo. También teníamos los explicativos, por ejemplo, es decir, o sea. También teníamos los adversativos, que coinciden con las conjunciones coordinadas adversativas que ya las venimos dando desde primero de secundaria, que son más, sin tilde, pero, aunque, sino, sin embargo, no obstante. Recordad que generalmente delante de un conector discursivo adversativo suele ir un punto y coma, que algunas veces nos lo saltamos. Si yo digo, por ejemplo, he hecho esto, punto y coma, pero no me ha salido bien, esa sería la forma adecuada de escribirlo. También teníamos los conectores consecutivos, también los vimos cuando explicamos ya desde primero también las conjunciones subordinadas consecutivas, así pues, en consecuencia, por lo tanto, no. Los ordenativos, que también como la propia semántica de la palabra dice, nos van a servir pues para establecer una enumeración. Podemos decir, en primer lugar, tal, finalmente, bien. Y por último, los llamados, fijaos qué palabrota, recapitulativos, que sirven para introducir un resumen final. Es algo que tú cuando se lo escuchas a una persona sabes que está acabando su discurso. Por ejemplo, y algo muy usado, se ve mucho en las personas que cuando veis un telediario, unas noticias, en conclusión, en resumen, tú ya sabes cuando el interlocutor está diciendo eso, que su intervención se va a acabar. Bueno, pues estas son las tres características, las tres unidades que tiene que plantear un texto para que esté bien planteado, y espero que os sirva para la preparación del examen y para el repaso en general del tema. Adiós, hasta luego.